Viernes 5 de abril, primer viernes ya de este mes de abril, y es un privilegio una vez más el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Esperando, hermanos, que el Señor esté bendiciendo y respaldando su vida, compartimos una vez más el Evangelio de hoy. La palabra de Dios tomada del Evangelio para este día corresponde al Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El relato que hoy hemos leído, como ya nos dice al finalizar el mismo, es la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos. Y claramente los evangelios nos lo describen. Cuando recordemos, la primera vez que Jesús se les aparece fue el día domingo de resurrección, ¿verdad? El mismo día de la resurrección, que ya lo hemos visto, como el Señor se presentó en medio de ellos. Pero en esa ocasión no estaba el apóstol Tomás. La segunda vez fue cuando el Señor el siguiente domingo se vuelve a presentar en medio de ellos, pero ahora ya está Tomás con ellos. Es ahí, ¿verdad?, cuando le va a decir: trae tu mano, métela en mi costado y cree, no sigas siendo un hombre incrédulo. Pero la tercera vez es esta, cuando se nos describe que junto al lago de Tiberíades el Señor se les presenta. Quiero recordarle que cuando el Evangelio de Juan nos habla del lago de Tiberíades, hermanos, es el mismo lago de Genesaret o mar de Galilea. Lo que sucede es que Mateo, por ejemplo, el Evangelio de Mateo le llama mar de Galilea. El Evangelio de Marcos y Lucas le llama lago de Genesaret. Y el Evangelio de Juan le llama lago de Tiberíades. Es el mismo lugar con diversos nombres debido pues a los tiempos
y a los autores de los evangelios, que sería una cosa muy larga de explicar y obviamente pues no viene al caso. Pero es el mismo lugar donde Pedro, Juan, Santiago, Andrés y los demás habían pescado, ¿verdad? No solo una vez, sino pues muchos de ellos por toda su vida. Ahora entonces se nos dice que estando ahí, vino el apóstol Pedro y dijo: voy a pescar. Ahora notemos que dice la palabra que estaban 7 de los discípulos. Veamos cómo nos dice: estando juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Que cuando dice los hijos de Zebedeo, pues entendemos que es Santiago y Juan, ¿verdad? Y otros 2 discípulos que no sabemos quiénes eran, pero que dice el texto, otros 2 discípulos. En total eran 7 discípulos. Curiosamente todos eran pescadores. Ahora, veamos entonces cómo el apóstol Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche, dice la palabra, no pescaron nada. Veamos por qué razón y qué es lo que aquí está sucediendo. Vemos cómo Pedro le dice: voy a pescar. Hermanos, el ir a pescar significaba para el apóstol Pedro el volver al oficio de donde el Señor lo había llamado. Recordemos cómo fue en una pesca también, en una pesca milagrosa, donde el Señor Jesús le dijo al apóstol: no temas, porque a partir de hoy serás pescador de hombres. Y no digo que pescar sea malo, tampoco estoy diciendo que pescar es ir en contra de la voluntad de Dios, ni mucho menos, no, ¿verdad? Creo que esa tarea de pescador pues es una tarea muy encomiable, ¿verdad? Muy verdaderamente especial. Sin embargo, vemos cómo cuando el Señor llamó al apóstol Pedro, obviamente lo hizo que renunciara a su antigua vida. Y ahora él está volviendo a esa vida. Insisto, no es que pescar sea malo, sino que el Señor ya lo había sacado de ahí. Y ese es el problema, fíjese, con muchas personas que le gusta retroceder o más bien volver a su pasado. Tal vez su pasado, hermano, no sea tan duro como el de otros. Pero si el Señor ya le llamó, si el Señor ya ahora está usándole para bendición de los demás, no retroceda, por favor. No vuelva al pasado, no mire hacia atrás. Claramente, la palabra de Dios condena y señala a aquellos que vuelven atrás, haciendo algo que a Dios no le agrada, entendiendo que volver atrás es volver a la misma vida o a las mismas acciones y costumbres que antes de servir al Señor, pues podíamos nosotros practicar. Ahora, ahí están, trabajan toda la noche, sin embargo, no habían agarrado nada. Ahora el Señor se les va a aparecer una vez más, les dice: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos le dijeron: nada. Y veamos cómo el Señor ahora les va a dar una señal de lo que ellos estaban haciendo y lo que en verdad el Señor había hecho en ellos. Cuando les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Hermanos, eso fue exactamente lo que sucedió la primera vez cuando el Señor Jesús llamó al apóstol Pedro, según los evangelios sinópticos. Pues recordemos que nos dice el evangelio que Pedro había trabajado toda la noche y mientras él estaba lavando las redes, el Señor Jesús le dijo: echa la red mar adentro. Pedro le dijo: maestro, hemos trabajado toda la noche, pero confiando en tu palabra, le dijo, lo voy a hacer. Así lo hizo y agarró, dice la palabra,
una gran cantidad de peces, que tuvo necesidad de auxiliarse de sus amigos, Santiago y Juan, al punto que las redes casi se rompían y las barcas casi se hundían. Esa fue la primera llamada, fue la primera escena, fue obviamente el primer milagro que Pedro estaba contemplando. Pero a Pedrito a lo mejor ya se le había olvidado. Y ahora el Señor tiene que recordarle cuando le dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Bueno, así lo hicieron, dice la palabra, y ya no podían jalar la red por tantos pescados. El Señor tuvo que repetirle el milagro a Pedro para que él pudiera darse cuenta que él ya no correspondía a las redes de pescar o aquellas barcas, que ahora, como el Señor bien le dijo en el primer llamado que le hizo, le dijo: ya no serás pescador en este lago, sino yo te haré pescador de hombres. Así muchos hermanos, de repente el Señor les hace el llamado y ellos pues retroceden, ¿verdad? O regresan a su antigua vida. Ahora, fue ahí entonces donde ellos tiran la red, toman bueno, dice la palabra que encontraron esa gran cantidad de peces, los atrapan y, sin embargo, recuerde, Pedro está en el lago, en la barca, Jesús está en la playa. Pero ahora se nos dice que el discípulo a quien Jesús amaba, que hemos dicho que una de las teorías es que era el apóstol Juan, lo reconoce y le dice a Pedro: oye, es el Señor. Cuando le dijo es el Señor, el apóstol Pedro se anudó la cintura a la túnica, pues dice la palabra, pues se la había quitado, y se tiró al agua para encontrarse con el Señor. Ese es un dato bien curioso, porque se sabe que en Israel el poder saludar a alguien desnudo era un irrespeto. Pedro entonces lo entiende, decide ponerse la túnica de una manera rápida, pero se la pone para luego ir y saludar a su Señor. Él se tira al agua, llega ante Jesús más rápido que los otros, ¿verdad? Los otros obviamente vienen con la barca, llegan, traen los pescados, se dan cuenta que Jesús ya les preparó un fuego ahí encendido para que traigan los peces y puedan ellos cocinarse su desayuno. Pero fíjese, hermano, que hay hay varios datos curiosos del Evangelio de Juan. Mire que se nos dice que el Señor les dijo: traigan de los pescados que acaban de agarrar. Dice la palabra: entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Oiga, eran 153 peces. Llama la atención que el Evangelio de San Juan nos presente ese dato, porque alguien podría decir: bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la razón de presentar ese dato? Porque podría ser irrelevante, ¿verdad? Que en aquella red pues con solo decir, habían muchos peces o muchos pescados, creo que se entiende. Pero fíjese que aquí es donde hay un dato curioso. Se sabe, hermano, que en lo que es la fauna del mar, ¿verdad? Hay 153 clases de peces. Ahora, cuando aquí se nos dice que venían 153 pescados en la red, obviamente eso tiene un simbolismo, porque los peces ahora en el Evangelio de San Juan tienen su similitud con el ser humano, así como las ovejas tienen su similitud con el cristiano, o sea, el ser humano ya convertido. Pero los peces son el ser humano
que necesitan que la red del Evangelio llegue a ellos para poder conocer a Cristo. Pero ahora se nos dice que ahora todas las 153 clases de peces, o sea, la totalidad, ahora están ya en la red. Esta es una enseñanza del Evangelio que, le digo, puede llamar la atención o puede pasar desapercibido, pero es un dato muy interesante. Lo especial es que es ahí donde para Dios todos somos incluidos, para el Señor todos estamos dentro, ¿verdad?, de la red, cuando en verdad hemos creído en la obra maravillosa del Señor. Por eso, hermanos, creo que es hermoso cómo en la obra de Dios cabemos todos, nadie queda fuera. Ahora, dice la palabra que luego el Señor les dijo, vengan a comer. Y dice, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres, aunque ya sabían quién era, pero ellos estaban llenos de admiración. Esa fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Una vez más, el Señor está corroborando, testificando en verdad que Él ha resucitado, que Él vive. Esa es la gran noticia que durante la Pascua vamos nosotros a estar compartiendo. Pero Él vive, hermanos, ahora para acompañarnos. Él vive para respaldarnos. Él vive para animarnos en la obra que inició con los apóstoles, pero que ahora es una obra que también nos corresponde a todos nosotros llevar adelante. A los discípulos se les apareció en pocas ocasiones el Señor. Sin embargo, ellos al verlo creyeron. Pero hoy es cuando nosotros podemos tal vez no creer o de repente dudar. Porque alguien dirá, bueno, pero yo nunca he visto al Señor. Y hermano, ahí es donde la fe juega un papel importante. Porque recuerde, la fe es creer en aquello que no se ve. Y aunque yo no vea, yo sé que es una realidad. Y eso se hace a través de la fe. Por eso, creamos en el Señor, creámosle al Señor, y veremos cómo esa obra va a volverse una realidad, donde por supuesto nadie se queda fuera. Todos somos incluidos y todos recibimos la bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Por eso, hermanos, en este hermoso día, que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.